Muy buenos días, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga en este día especial, un día de adoración. Y agradecemos a todos los hermanos del Distrito de Osorno Central, a todas las iglesias que se unen en esta conexión, y a aquellos también que no pertenecen acá a Osorno y también son hermanos nuestros. Un feliz sábado, que nos estarán viendo tal vez de Santiago, Valdivia, Arica, Iquique, y también del extranjero. Damos un saludo cordial a todos nuestros hermanos. También agradecemos la parte especial que ha tenido nuestro hermano Javier Cid. Viene él de Santiago, así que estamos felices porque él ha adorado a Dios y nos ha deleitado con esa hermosa voz que tiene. Y también agradecemos a la escuela sabática que hemos tenido, una bendecida escuela sabática, al pastor, al hermano Juan, a los invitados. Estamos felices porque él nos ha acompañado y también agradecidos. Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a orar para que el Señor bendiga esta exposición de su palabra. Amado buen Dios, Señor, que estás en los cielos, santo es tu nombre. En esta hora, en este día especial, te damos completa adoración. Te reconocemos como nuestro Dios y Creador y como también nuestro Redentor y Salvador. Amado Dios, te pedimos que tú nos bendigas y nos dirijas mediante tu Santo Espíritu, mediante el estudio de tu palabra. Queremos oír tu voz, queremos, Señor, que tú nos ayudes a transformar todo aquello que necesitamos, Señor, que sea pulido, que sea mejorado, para así, Señor, un día no muy lejano, cuando tú vengas a buscarnos, encuentres a un pueblo preparado, Señor, para encontrarse contigo. Quédate en medio nuestro, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se titula este tema, Avanzando por fe y obediente al Señor. Esos dos puntos son importantes. Avanzando por fe, que es lo que hace el pueblo de Dios, y obediente al Señor. También es una característica que tenemos. ¿Por qué avanzando, hermanos? Porque somos un pueblo remanente, un pueblo militante, un pueblo que va en busca de su Salvador, en busca de mejorar, de cambiar, de buscar la semejanza al carácter de nuestro Señor Jesús. Ustedes saben muy bien, hermanos, muy bien saben que hubo una gran desilusión en el pueblo, un gran chasco, ¿sí? Tiempo atrás, 22 de octubre de 1844, la sierva del Señor habló de esto en el espíritu de profecía y dijo algo muy claro, y habla referente al pueblo que estaba esperando en aquel entonces, a ese remanente que estaba en ese lugar, aguardando el día en que ellos consideraron que iba a venir el Señor. Y dice estas palabras: pero la gente, hablando del pueblo, no estaba aún preparada para ir al encuentro de su Señor. Todavía tenía que cumplirse una obra de preparación. ¿Se dan cuenta, hermanos? En aquel entonces la iglesia, iniciando, deseaba encontrarse con su Señor, pero aún no estaba, ¿qué cosa dice? Preparada, no estaba preparada. Yo pregunto, ahora si el Señor viniera, ¿su iglesia está preparada? De aquello ya ha pasado algunos años, algunas décadas. ¿Su pueblo estará preparado? Es una interrogante que nos deja. Hay una cita en El Conflicto de los Siglos, página 478, que dice así: los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia de Dios, santo, sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sin mancha, perfecta. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios diligentes y esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal.
mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Entonces, hermanos, nos preguntamos, ¿qué tipo de preparación le faltaba al pueblo de Dios? ¿Qué tipo de preparación nos falta ahora al pueblo de Dios? Aquí habla el Espíritu de Profecía de algo muy, muy claro, que sus vestiduras deberán estar sin mácula. Su vida, su carácter, su corazón, su mente, sus capacidades, sus sentidos, todo su ser, toda su vida debe estar sin mancha, dice el Espíritu de Profecía, sin mácula, un carácter purificado. Y eso nos habla una semejanza a buscar, ¿qué cosa? La perfección. Claro está, ¿cierto? Todas estas son características de una vida de un cristiano, claro, bajo el caminar, bajo la tutela de Dios, inspirado constante del Espíritu Santo en su vida. Pero aquí nos dice el texto que ese pueblo debe estar inmaculado, sin mancha, robusto espiritualmente, a semejanza del carácter de su Salvador. Entonces nos preguntamos, ¿qué es perfección? Hay una analogía, ¿cierto? Ustedes en invierno, ya estamos pasando invierno, hermanos, gracias al Señor, pero en octubre, septiembre, está ese cambio, ¿cierto?, hacia primavera. ¿Y ahí de repente hay un solcito, y de repente hay una nube y llueve, ¿cierto? Y los pequeños, lo que saben, los que viven siempre en la zona sur, saben que cuando llueve y está saliendo el sol y está el sol también, aparece sin dudar un arco iris, un maravilloso arco iris, dependiendo de la intensidad del sol, de lo abierto que esté un poquito el sol, va a ser sus colores, su intensidad de colores, su nitidez. Y con mi esposa tratamos siempre, cuando vamos en carretera y vemos este hermoso fenómeno maravilloso, esta promesa, de tal vez conducir, y siempre se nos aparece delante de la carretera. Y pareciera que mientras más nos acercamos ya vamos a estar debajo, pero hermanos, siempre nos pasa, y a ustedes les pasa, a los hijos les pasa, que nunca podemos alcanzar ese arcoíris. Se nos aleja nuevamente. Y tal vez donde queremos acercarnos más, el arcoíris nuevamente se aleja de nosotros. De cierta forma, hermano, la perfección, ¿ya?, ese carácter perfecto que buscamos, se asemeja a esta analogía. No quiero decir con esto que como cristianos no debemos ser perfectos, no, claro que no, sino que nosotros nunca sabremos cuándo habremos alcanzado este punto. No sé si me hago entender. Claro que sí, ¿cierto? No quiero decir, insisto, que con esto, el hermano Felipe está diciendo de que no hay que ser perfecto, es como esa analogía, no. Sino que nosotros nunca vamos a saber cuándo está nuestra perfección alcanzada como seres humanos, como seres pecadores, como seres dependientes de un Dios creador. ¿Ya? Ese es el punto de la analogía. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es clara y dice allí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Hubo un personaje en la Biblia que se le llama el padre de la fe, un héroe de la fe, ¿cierto? Abraham, todos conocen su vida. ¿Qué hacía él? Dice la palabra de Dios allí en Génesis, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham dependía
Abraham confiaba ¿en quién? En su amado Dios, en su creador, en su sustentador. Vete con toda tu familia, aléjate de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Abraham sabía hasta ese entonces dónde. No, aún no se lo había revelado el Señor. Pero Abraham ya tenía la seguridad y la fe de caminar con Dios, de caminar con su Creador. Hebreos 11:8 habla también un poquito más de esto. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué hacía Abraham, hermanos? Seguía a Dios, buscaba a Dios, obedecía a Dios por fe. ¿A dónde lo iba a llevar? Él no sabía, sino él confiaba plenamente en su Creador, en su sustentador, aquel que él consideraba que le proveía bendiciones, bienestar, gozo, etc. Y ahora entonces, hermanos, ya sabemos un poco cuál será nuestra parte en todo esto de la búsqueda de la perfección, ¿sí? Porque eso el Señor desea, que su pueblo sea un pueblo preparado, con un carácter fortalecido a través del caminar con Él. Buscamos eso. El Señor busca eso en nuestra vida, en su pueblo. Entonces, hermanos, la pregunta, ¿cuál es nuestra parte en esto? ¿Cuál es tu parte? Y ya mencionaba anteriormente que íbamos a ver 3 puntos de esta búsqueda. Primero es la convicción. Y esta trata de tener un sentimiento fuerte, un sentimiento, una impresión acerca de algo que lo acepta, lo considera con fe, eso es tener una convicción. ¿Eres un cristiano de convicción? ¿Eres un hermano de iglesia con convicciones fuertes, robustas, afiatadas en el caminar de una vida con el Señor, de una vida con Cristo? El Señor nos da esa convicción. Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué nos va a ayudar a convencer y a convencernos también a nosotros? ¿Quién? El Espíritu Santo, nuestro Señor, Dios, claro está. Su palabra lo dice. Él convence. Salmos, el libro de Salmos, David escribió este Salmo 139, versículos 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. David pedía por dirección divina. Pedía para que el Señor lo guiara, lo condujera correctamente. ¿No es acaso esa nuestra oración o debiera ser nuestra oración continua, permanente en nuestra vida? Otro aspecto importante, hermanos, que es hablando de la convicción que debe tener el cristiano, pedir la guía, que el Señor nos fortalezca, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a convencer. Otro aspecto muy importante es que Él se revela a nosotros. ¿Ya? El libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14 al 15, dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. El Señor, hermanos, desea que su pueblo busque la dirección, busque un carácter, ¿por qué no decirlo?, semejante al de nuestro Salvador. ¿Y cómo lo haremos? Primer aspecto, tener convicción.
Y dentro de esto hemos mencionado buscar al Espíritu Santo. Él nos va a ayudar, nos va a capacitar, nos va a dirigir, nos convencerá. Te va a convencer, querido hermano, de quién eres, de tu identidad. Te va a fortalecer, te va a guiar, te va a ayudar a sostener. Pedir a Dios como lo hizo David es parte de tener esa convicción. Y por último, como dice Pablo, Él nos va a ayudar, Él nos revelará, dice la palabra de Dios. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, hermanos, si no hay algo que el Señor no nos ha revelado, no nos trae mediante su Santo Espíritu, dejémoslo de lado. Concentrémonos en lo importante, lo que el Señor nos guía, lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos revela. Muy bien. Otro aspecto, hermanos, segundo aspecto, es la conversión. Conversión. Nos tiene que cambiar nuestros corazones, ¿sí? La experiencia de la conversión no solamente es cuando nos entregamos al Señor mediante el bautismo, cuando le aceptamos como nuestro Salvador personal y reconocemos públicamente de esa decisión hacia nuestro Creador. ¿Ya? Eso es parte de la conversión, es un resultado, pero no queda allí. No, tú no puedes decir, hermano Felipe, yo ya me bauticé, yo ya me entregué al Señor, estoy listo. Ahora solamente espero que Jesús venga y ya está. Aquello no corresponde, hermanos. La conversión es diaria, continua, ¿ya? Continua. Día a día, como los días, como las semanas continuas, como los tiempos continuos, a pesar de que están muy acelerados, así debe ser nuestra conversión, apresurada, conforme a los tiempos. Porque si tu conversión es diaria, es lenta, la postergas, vas al Señor tibiamente cuando tú consideras que es adecuado, aquello, hermanos, los tiempos como están van a pasar. Esta rueda va a alcanzarte, la rueda del pecado, de la maldad, va a llegar a tu corazón. Y déjame decirte que no vas a estar preparado. Puedes sucumbir. Parte y segundo aspecto es la conversión continua. El Espíritu de Profecía dice en El Camino a Cristo, página 19, hay un texto muy, muy importante. Se lo recomiendo mucho a aquellos hermanos que lean nuevamente El Camino a Cristo. Lo que lo han leído una vez, vuélvanlo a leer. Es chiquitito, cortito, léelo. Dice así una porción de este libro. El Salvador dijo, a menos que el hombre naciere de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios y móviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. San Juan 3:3. Debe ser una conversión continua, diaria, frecuente, hermanos. Y aquí hay dos aspectos que me gustaría resaltar en la vida de la conversión continua, ¿ya? Y hablando directamente en cuando uno solicita por algo, y más que por algo, por esa prueba, por ese pecado. Un aspecto son los deseos, las concupiscencias, las tendencias al mal, que propia de nuestra naturaleza de pecado las tenemos, y los otros, la otra parte, deseos, y quiero dividir acá, son los actos. Todo acto nace de un pensamiento, ¿cierto? Una idea, después se alimenta, se transforma en una idea, en un deseo, y luego se concluye en obra, en un hecho, en un acto. ¿Ya? Y aquí déjame decirte que hay dos cosas muy importantes, hermanos. Lo que el Señor puede hacer e intervenir y cuál es el límite del Señor. Y usted me preguntará, ¿cómo va a decir eso, hermano Felipe? El Señor no tiene límites. Claro. En tus deseos el Señor puede ayudarte, puede fortalecerte. Si tú le pides ayuda,
para que el Señor cambie, modifique o quite deseos de continuo al mal, ¿ya? El Señor lo va a hacer. Si tú oras, si tú pides, es parte de la conversión. Pero en los actos, ahí el Señor no entra en ese tema. Ya tú has decidido, un acto tú ya lo llevas a cabo, ya lo haces, ya lo pones en obra ese deseo. Entonces, muchas veces estamos a punto de avanzar hacia un acto de pecado y oramos, Señor, ayúdame a no actuar mal. Y aquello, hermanos, tal vez no está bien dicho. Ayúdame o quítame este deseo de no actuar mal. Debería ser correcta la oración. Y ahí el Señor, no tengas duda, que irá en tu ayuda mediante su Santo Espíritu. Te amonestará, te ayudará, te motivará a no volver a hacerlo. ¿Ya? Deseo. Pero donde el Señor no puede llegar es en el acto. Ahí tú ya has decidido. Ahí ya tú tienes esa decisión. Tú ya has tomado esa decisión. Por eso es importante que oremos, nuestra oración continua sea de retener, de eliminar, en la medida que el Señor nos ayude a quitar todas esas impurezas, esos deseos, ¿ya? Esas tendencias. Y claro está, no vamos a llegar al acto. ¿Sí? Muy bien. Ese era el otro aspecto de la conversión diaria, hermanos. Uno ora muchas veces, ayúdame, Señor, a ser un buen cristiano. ¿Ya? Ayúdame a ser un buen hijo tuyo. Ayúdame a ser un buen esposo, un buen jefe de hogar, un sacerdote de familia. Ayúdame a ser un buen profesor en tu profesión o en lo que trabajas, en todo lo que haces. Ayúdame a ser el mejor. Bien. Pero aquellos deseos, hermanos, aquellos pecados ocultos, el Señor también quiere darte la victoria en ellos. Pero como dije, primero atacar es al deseo, que el Señor transforme lo que hay en ese corazón, en esa mente, que el Señor la transforme y la cambie. Muy bien. Tercer aspecto, resistencia. Resistencia, hermanos. Necesitamos que Dios nos quite el deseo de cometer aquel hecho, resistirse, ¿ya? Resistirse al pecado. De modo que la oración que pide a Dios que cambie nuestros deseos es la primera, ya lo hemos mencionado. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, nos dice, un texto muy conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así, hermano, para fortalecer nuestra resistencia en el Señor, tenemos este texto maravilloso. No hay nada que no podamos lograr porque tenemos al Señor que nos está fortaleciendo, nos está sosteniendo, nos está robusteciendo. Bien, entonces, hermanos, le pregunto, ¿y cuál cree usted que es nuestra parte en esto entonces? ¿Cuál será nuestra parte? Solicitar, pedir, orar, buscar la ayuda de Dios, el sostén del Señor. Hay una parábola en el libro de Lucas, la parábola de la higuera estéril. Dice la palabra de Dios, capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué aconteció? No lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para quién utiliza también la tierra? Y entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después.
tres aspectos muy importantes, tres elementos que mencionar aquí, hermanos. Tenemos al dueño de esta viña, ¿cierto? Tenía una higuera que representa claramente a nuestro Dios, el dueño de la creación, el dueño de todo lo que nos rodea, nuestro creador, nuestro Dios. Y también tenemos al viñador, aquel que trabaja para que los cultivos, las plantas, los arbolitos produzcan. Está el cuidado, le quita la maleza, le quita el pastito, ¿cierto? En su momento aporcará lo que debe aporcarse, las papitas, por ejemplo, tal vez, ¿cierto? Las viñas las poda, ¿ya? El viñador. Y aquí tenemos la obra maravillosa del Espíritu Santo que representa este viñador. Y por último tenemos claramente aquí se habla de una higuera, hermanos, ¿ya? Esta viña tenía una higuera. Pero ¿qué acontecía con esta higuera? No daba fruto. Ya vamos a hablar un poquito de ello, hermanos. Pero me gustaría ir a otro texto de la Biblia para tener una comprensión más amplia de esta parábola. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, rápidamente. Capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa tener errores, manchas en su vida, ¿ya? Atento, cuidado. Dice la palabra de Dios, mire que no caiga, ¿ya? Y también nos continúa diciendo la palabra de Dios, y me gustaría detenerme en este otro texto que es muy importante, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Vienen pruebas, aflicciones, dificultades, pero todas estas vienen en un contexto humano, dice aquí la palabra de Dios. No hay algo que no nos sobrevenga que no sea humano o soportablemente humano. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Esa tentación que decíamos, esos pecados difíciles que primero deben ser dirigidos para luchar contra nuestros deseos, nuestros anhelos. El Señor nos promete ayuda, nos promete que tu tentación, esa prueba, esa dificultad, no será mayor de la que tú no puedas, que tus hombros no puedan sostener. Hermano, yo tengo una prueba, pero muy grande. Más en este contexto que hemos estado viviendo, hermanos. Han venido pruebas a los hijos de Dios, ¿sí? Han venido dificultades a tu hogar, a tu familia, a tus hijos. Han venido pruebas, pero querido hermano, escucha bien lo que dice la palabra de Dios. No hay algo que el Señor ponga sobre tus hombros que no vas a soportar, que tú no soportarás, que tu familia no va a soportar, que tu hogar no va a soportar. Confía en las promesas del Señor, confía en su palabra. Él dice que va a estar con nosotros para afirmarnos, para apoyarnos. Vuelvo a la parábola de la higuera, hermanos queridos. Estaba el viñador, nuestro Dios, el Espíritu Santo, está el dueño de la viña, nuestro Dios, y está esa higuera. Aquí dice que esta higuera tiene una característica, es estéril, o sea, no da fruto. Ocupa un lugar físico en esa huerta, en esa gran viña. Y el dueño, ¿qué quería hacer? Quitarla, ¿cierto? Para que una higuera fértil dé fruto. Aquí la higuera, hermanos, somos nosotros. Aquí la higuera es usted,
soy yo, somos todos nosotros, hermanos queridos. ¿Qué fruto das? Tu vida, ¿qué fruto está dando para el Señor? ¿Ya? ¿Qué fruto darás? ¿Cuáles son los frutos del poder de Dios en nuestra vida, del poder del Espíritu Santo en nuestra vida? Todos lo sabemos, hermanos, todos lo sabemos. Gálatas capítulo 5, versículo 11, ¿cierto? Ahí están mencionados los frutos del Espíritu: paz, amor, paciencia, gozo, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Son los frutos del Espíritu Santo. Estos frutos están naciendo, se están mostrando. Otros se deleitan con los frutos de tu vida. Otros se gozan de ese sabor maravilloso de esos frutos de tu vida. Tu hogar se está deleitando de ese sabor, wow, de ese jugoso fruto que da tu vida. Tu familia se deleita con ese fruto, hermanos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿se está gozando de esos frutos? Hay muchos jóvenes, hay muchos hermanos que sí están entregando esos frutos para el trabajo, para la obra de su iglesia. Y yo me gozo y desde ya les agradezco y les felicito y les digo que continúen sacando más frutos para trabajar, para que la iglesia se deleite, se goce con esos frutos, se compartan esos frutos. Pero también, hermanos queridos, habemos muchos que estamos estériles, ¿sí? Tristemente estamos estériles, espirituales, ¿ya? No, uno dice, ¿qué pasó con el viñador? ¿Qué pasó con el agricultor? ¿Será que no nos fue a cuidar? ¿Ah? ¿No habrá ido a cuidar el agricultor, el viñador? ¿Qué crees tú, hermanos? Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4, dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amada, su viña. Tenía mi amado una viña con una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también de ella un lagar. ¿Para qué hizo este lagar? Para cuando la vid diera fruto, y fruto era abundante, jugoso, una uva grande, fuera ese lagar y se pisara, ¿cierto? Y saliera el jugo de la vid, el jugo de ese fruto. ¿Qué más hizo este viñador? Versículo 2, ya había cercado, ¿sí?, despedregado y plantado de vides escogidas. Hermanos queridos, vides escogidas, ¿ya? No cualquier vid, no una vid silvestre allí que estaba de maleza, no, vides premium, de primera calidad, que venían certificadas, escogidas por el viñador. Tu vida es una vida escogida por Dios. No eres cualquier vid, hermanos. Y hecho también un lagar, y esperaba que diese uvas. ¿Y qué aconteció? Y dio tristemente uvas silvestres. La vid de la silvestre es una hoja más grande, más gruesa, áspera, y también sus uvas son agrias, ¿ya? Uno come eso y no es para nada algo grato. No se puede hacer jugo de la vid, no sirven, son prácticamente maleza, ¿ya? No dan buen fruto, es un fruto desagradable para el paladar. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que ya diese uvas, ha dado uvas silvestres?
el agricultor, el viñador, se preocupó por su viña? Sí, hermanos, el Espíritu Santo está allí queriendo trabajar en tu vida, en tu corazón. Todos los días Él llama a tu vida, hermanos. Todos los días Él quiere regar tu vida, tu corazón. Quiere transformar ese corazón. Quiere aporcar esa hermosa vida para que crezca saludable, sin plagas, sin hongos, sin malezas, y para que dé un fruto maravilloso, delicioso, saludable, un fruto del Espíritu Santo. Él, entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, sin tocar sus raíces. ¿Qué va a hacer? Y va a echarle abono. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Él desea abonar tu vida, abonar tu higuera, para que dé fruto, queridos hermanos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en este cierre de año prácticamente. Tú puedas proyectarte este nuevo año bajo y con la ayuda del viñador, con la ayuda del Espíritu Santo, dar buenos y maravillosos y sabrosos frutos para Dios, para tu familia, para tu iglesia. Que Dios te pueda bendecir, querido hermano. Vamos a orar a Dios para que el Señor nos ayude en este deseo en nuestros corazones, en esta decisión, para que el Espíritu Santo nos dirija. Amado buen Dios, Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sigues llamando, Señor. Tú sigues llamando a tu pueblo. Tú sigues llamando a nuestro corazón. Tú nos amonestas, Señor, mediante tu palabra. Y te agradecemos por eso, Señor. Porque si no, estaríamos perdidos. Si no, estaríamos siendo estériles espirituales, Señor. Pero hoy tú deseas que tu pueblo, Señor, tu remanente, se prepare, Señor, que busque el carácter, asemejarse al carácter de nuestro Salvador. Procura, Señor, ayudarnos. Transforma nuestro corazón, Señor. Rogamos que tu bendición y tu Santo Espíritu haga milagros en nuestra vida, querido Padre. Solo así reflejaremos tu carácter. Solo así, Señor, daremos frutos y frutos en abundancia. Y el mejor fruto, Señor, que proviene de tu Santo Espíritu. Quédate en medio nuestro, Señor, en este santo día. Te entregamos nuestras vidas en tus manos de amor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, querido Padre.